Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a tu canal de Curso en Biología. Y para completar este segundo vídeo del tema del ácido nucleico, vamos a ver las características del ADN según Watson y Crick. Vamos a ver también el ARN y las diferencias entre ADN y ARN que son muy importantes. Así que nada, comenzamos con el vídeo. Continuamos con la estructura secundaria del ADN. Dice, es una doble hélice formada por dos cadenas de polinucleótidos enfrentados por sus bases y unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. La timina con la adenina se unen mediante dos puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina se unen mediante tres puentes de hidrógeno. Y esto va a ser importante para un problema de razonamiento. Continuando con la estructura secundaria del ADN, hay que explicar el modelo de doble hélice de Watson y Crick, su característica. Y esto es el tipo de ADN tipo B. Hay distintos tipos de ADN, como puede ser el Z y el A, pero bueno, el que se suele preguntar es el modelo del ADN tipo B. Tres características, ¿vale? Muy importantes. Antiparalela, complementaria y doble hélice de estrógira. Son las tres características que posee el ADN, ¿m? Según Watson y Crick. Antiparalela. Dice, una cadena polinucleotídica se encuentra en una dirección y la otra en la dirección opuesta para que queden enfrentadas las cadenas y puedan unirse por puentes de hidrógeno. ¿Vale? Aquí tenemos, si el sentido sería, como ya vimos en el vídeo anterior, sería 5', 3', ¿eh? Este OH está aquí en el carbono 3 y este fosfato se uniría al carbono 5, pues por eso es 5', 3'. La cadena complementaria es antiparalela, es justo al revés, ¿vale? Sería el sentido opuesto de 3', ¿eh? Veamos, empezamos aquí por el 3', 5', y todo esto es para permitir otra característica, que es la complementariedad de las bases, que se van a unir siempre timina con adenina y viceversa, y guanina con citosina o viceversa. Complementaria, las secuencias de bases son complementarias, ya que existe una correspondencia entre las bases de ambas cadenas, de tal forma que la adenina solo puede verse enfrentada a la timina y viceversa, y la guanina frente a la citosina y viceversa. Las bases púricas, que son más grandes, se encuentran enfrentadas a la base pirimídica, más pequeña, y la unión se realiza por puentes de hidrógeno entre sus grupos polares. Es decir, que siempre se van a unir por complementariedad una base púrica con una pirimídica, o viceversa. Se une mediante dos puentes de hidrógeno en los pares adenina-timina y por tres puentes de hidrógeno en los pares guanina-citosina. La cadena que posea mayor número de pares GC será más estable al efecto de la temperatura y más resistente a la desnaturalización. Y contenido en GC es característico del genoma de un organismo. ¿Vale? La especie, nosotros, el Homo sapiens sapiens, pues tiene un contenido en GC característico y distinto al de una rana, por ejemplo. Y lo del GC será importante para el final del vídeo. Y después la tercera característica es que es una doble hélice dextrógira. El enrollamiento entre las dos hebras de la doble hélice es dextrógiro, es decir, que gira hacia la derecha y de tipo plectonémico. Eso es como si estuvieran trenzadas. Es decir, que gira hacia la derecha, ¿vale? Y se van entrelazando. En este modelo de doble hélice ADN tipo B, los pares de bases están casi horizontales, con una inclinación de 0 grados, y el eje los atraviesa prácticamente por su centro. Lo tenéis aquí, ¿vale? Prácticamente el eje, ¿vale? El eje pasa por el centro, ¿vale? Sabemos pues, que gira a la derecha.
Surco mayor, surco menor, pues bueno, mm, no preguntan demasiado sobre esto, sobre el surco menor que estaría aquí, ¿vale? Y el surco mayor que estaría aquí. Sobre todo es que sepáis pues, explicar un poquito que son cadenas antiparalelas, complementarias y doble hélice de estrógira, ¿vale? Y va entrelazada. Luego, una pregunta que se puede hacer tanto en este bloque como en el bloque 2 o 3, ahí, es que cómo es posible, teniendo una gran cantidad de ADN, que quepa todo en una célula, ¿vale? Y eso es que el ADN posee más niveles de complejidad. Nosotros en este tema hemos visto la estructura primaria, que es la secuencia lineal de los nucleótidos, ¿vale? Y la secundaria, que es lo que acabábamos de ver, ¿no? Cómo se unen dos cadenas de forma antiparalela, complementaria y destrógira, ¿vale? Pero esto a su vez se puede plegar muchas veces más, ¿eh? Y está dando distintos niveles de complejidad. Y así es como cabe el ADN en nuestra célula, porque se va empaquetando, se va condensando, ¿eh? Y esto pues estaría explicado en otro vídeo, y además en el tema pues del núcleo interfásico, de la ciclo celular, mitosis, meiosis, ¿vale? ¿Vale? Dejamos atrás un tipo de ácido nucleico, como es el ADN, y entramos a otro distinto tipo de ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico. Aquí se presentan las diferencias, ¿vale? Con respecto al ADN. Uno, la pentosa, ¿vale? La pentosa, en el caso del ARN, es la ribosa, y en el caso del ADN, es la desoxirribosa. Diferencia carbono 2, ausencia o presencia del oxígeno, de OH o hidrógeno. Entonces, en el ARN está presente el OH, este oxígeno. Por eso es ribonucleico. Y en el ADN no presenta este oxígeno, únicamente el hidrógeno. Por eso es desoxi. Luego, la naturaleza de las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la timina no está presente en el ARN. En vez de timina sería uracilo. Y eso es una característica que nos permite diferenciar si nuestra cadena es de ADN o de ARN. ¿Que tiene timina? ADN. ¿Que tiene uracilo? ARN. Después también, pues porque, bueno, el ADN suele ser de doble cadena, bicatenario, y el ARN suele ser monocatenario, aunque con los virus tenemos excepciones por todos sitios. Y que, bueno, que es menos estable el ARN que el ADN debido precisamente a la presencia de este OH, que lo hace más reactivo. Pero principalmente diferencia la pentosa, si es ribosa o desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, si es timina o si es uracilo. Básicamente esas son las diferencias. Definición, ¿no?, de ARN, pues biopolímero formado por encadenamiento de ribonucleótidos 5' fosfato, que estos son los monómeros. La unidad que se va repitiendo en monómero es un ribonucleótido. Tipos de ARN que se dicen, a veces hay preguntas, menciona 4 tipos de ARN. Bueno, pues tenemos los típicos, ¿no? Que es el ARN transferente, el ARN ribosómico, el ARN mensajero. Después también tenemos precursores como el heterogéneo nuclear. Después también tenemos reguladores, sobre todo de expresión génica, como el ARN de interferencia o interferente y el microARN. También tenemos ARN con función enzimática, como las ribosimas, por ejemplo, el ARN pequeño nuclear. ¿Qué más cosas? Aquí se presentaría el ARN mensajero, ¿vale? En este caso, os remito al tema de la transcripción, donde está explicado cómo pasamos de ARN mensajero hasta, cómo se pasa de ARN heterogéneo nuclear, HN o transcripto primario, se madura hasta ARN mensajero, ¿vale? Entonces aquí hay un proceso pues, de maduración, post-transcripcional mediante el splicing. Y bueno, pues que sepáis identificar una molécula así como esta, que veáis
exones, intrones, exones, intrones, pues eso sería un ARN aún sin madurar, la caperuza 5', con la cola poli A3', pues esto sería un ARN heterogéneo nuclear con sus exones y sus intrones. Después, cuando ya se produce la maduración, bien del splicing, pues ya se eliminan todos los intrones, que son regiones no codificantes del ADN, de ese gen, y ya tenemos el ARN mensajero maduro. Aquí tengo la pregunta del alelismo múltiple de alelo. ¿Esto qué pasa? Pues que cuando se hace el splicing, hay veces que no se eliminan todos los intrones. Entonces la longitud del ARN varía y por tanto la longitud de la cadena proteica cuando se traduzca ese ARN mensajero, pues también varía, ¿vale? Y se hace más larga. Entonces esto puede dar las distintas versiones de distintos alelos para un mismo gen. Esa proteína del mismo gen que varía en tamaño y va a estar dando funciones distintas, ¿no? O que funcione o que no funcione, o ser aventurero o no serlo, ¿vale? Pues muchas veces, pues este alelismo, ¿cómo surge el alelismo? Pues a partir del splicing alternativo, de que a veces no se eliminan todos los intrones. El ARN ribosómico, pues esto, bueno, ya en otros temas también lo hemos tratado. El 70S es el ARN de la procariotas y el 80S el eucariótico. El 70S está dividido en dos subunidades, la 50S y la 30S. 50 más 30, ¿vale? No son 80, ¿vale? Sino que cuando se unen las dos subunidades, la velocidad de sedimentación de todo ese complejo, cuando se unen 50 más 30, pues su velocidad de sedimentación va a ser de 70 Sberber, ¿vale? S. La eucarótica, pues 80S compuesto de dos subunidades, la pequeña y la grande, la pequeña de 40S y la grande de 60S. El ARN de transferencia, dice, pues son moléculas pequeñas con estructuras secundarias y terciarias encargadas del transporte de los aminoácidos hasta los ribosomas durante la síntesis de proteínas. De nuevo, esta parte, pues en el tema de la traducción, está ampliado la función que tiene el ARN de transferencia, que únicamente es que se tiene que cargar en el extremo 3' con su aminoácido correspondiente en base a su anticodón y transporta ese aminoácido hasta el ribosoma para llevar a cabo la traducción a proteína del ARN mensajero que se esté traduciendo. Poseen bases procedentes de la modificación de las 4 normales, ¿vale? Pero no entramos en detalle. La estructura típica, y eso se suele decir, hoja de trébol. El ARN de transferencia posee una estructura en forma de hoja de trébol. Eso se puede decir. Tiene zona de doble hélice, zona de bucle. A ver, características. Y esto es lo que tenéis que mencionar si os preguntan por el ARN de transferencia. Un brazo aceptor en el extremo 3', que se encuentra aquí, que aquí es donde se va a cargar con su aminoácido correspondiente por la aminoacil ARN sintetasa, va a ser la enzima que se va a encargar de unir el aminoácido correspondiente con su ARN de transferencia para que se cargue el ARN de transferencia. Pues se le une el aminoácido en su extremo 3', aquí en el brazo 3'. Luego, ¿qué más? El brazo o bucle FIOTIC, ¿vale? Sirve para reconocer al ribosoma. Después tenemos el brazo D, que es el lugar donde va a producirse el reconocimiento con esta enzima que acabamos de decir, con la aminoacil ARN sintetasa. Y después tienes el bucle del anticodón, que es el que contiene el anticodón, ¿vale? En función de este triplete que existe aquí, el AAU, AUU, ¿vale? En función de este triplete, pues se cargará con un aminoácido u otro en el extremo 3'. Entonces, bueno, pues ya sabemos que sirve. El extremo brazo 3' para cargar el aminoácido, el brazo phi pues sirve para reconocer el brazo, el bucle phi,
sirve para reconocer al ribosoma, el brazo D para reconocer al aminofil ARN sintetasa y el brazo del anticodón, pues donde va a ir el triplete específico, que va a indicar cuál aminoácido es el que se tiene que cargar. En realidad esto así, visto a simple vista, esta hoja de trébol tiene una estructura secundaria, porque vemos que aquí se está uniendo por complementariedad las bases, pero en realidad esto tiene una estructura terciaria, esto se vuelve a plegar un poquito más. Aquí os las presento, pero tampoco es necesario. Y después ya, las dos últimas cositas, ya fuera de lo que es el ARN, una propiedad, una característica que tiene el ácido nucleico, en concreto el ADN, porque forma una doble cadena, y es su desnaturalización. Y esto es que nosotros si sometemos a alta temperatura podemos ir rompiendo los dobles enlaces que mantienen unidas las bases nitrogenadas por complementariedad. Vamos rompiendo ese G con C, A con T, se van rompiendo y se van separando las bases. Eso ocurre a alta temperatura. Y eso es la base de la PCR, esta PCR tan famosa, que ahora lo vimos con el COVID. Pues bueno, una técnica usual en biología que nos permite aislar genes, ¿vale? Necesitaríamos de un primer o un cebador del gen en concreto, del sitio concreto que se quiera amplificar o que se quiera detectar. Y bueno, pues simplemente se abre nuestro ADN, se fijan los primers y se amplifica en la zona. Se duplica y después otra vez se vuelve a desnaturalizar, se separa y así vamos teniendo múltiples copias. Esto lo pueden preguntar como razonamiento, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ADN costará más desnaturalizar? ¿Vale? O ¿qué ADN tenemos que aplicar más calor o más temperatura para poder desnaturalizar, para poder separar esa doble cadena? Pues siempre que posea mayor contenido en GC. Cuanto más GC haya, hay más puentes de hidrógeno, ¿vale? Porque GC se unen por 3 puentes de hidrógeno y A con T mediante 2. Y después la regla de Chargaff, ¿vale? Que esto simplemente es, o pueden preguntar, tenemos una secuencia de ADN monocatenario. Si tiene un 30% en adenina, ¿qué porcentaje tendrá en timina, guanina y citosina? Pues siguiendo la regla de Chargaff, ¿vale? Siempre la cantidad de adenina es la misma que la de timina. La de guanina siempre es la misma que citosina, ¿vale? Pues así lo vamos haciendo. Pues si hemos hecho 30, pues 30 de timina, 30 y 30 son 60. ¿Qué me falta? 40%. Y hay que repartirlo en guanina y citosina. Pues entre 2, 20, 20. Ya está, 30, 30, 20, 20. ¿Vale? Si os dicen, tenemos un organismo que presenta adenina en un 30, citosina en un 35, guanina en un 20 y timina en un, yo sé, un 23. Me estoy inventando, ¿vale? Pues no es bicatenario, será ADN monocatenario. Si tiene, en vez de timina, si en vez de tener timina, tiene uracilo, ARN, ¿vale? Y normalmente el ARN, pues no van a coincidir eh, los valores de adenina y uracilo, no coinciden, y de guanina y citosina tampoco coinciden. Y esto lo suelen preguntar. Con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.